En 1890, en el corazón de Europa, los boticarios de Alemania y Suiza creaban remedios de una potencia que hoy consideraríamos legendaria. No lo hacían con infusiones ni con polvos secos. Lo hacían con un método de extracción casi alquímico, capaz de multiplicar por 10 la fuerza de cualquier planta y conservarla durante una década. Este conocimiento no se perdió por accidente, fue enterrado. Existen pruebas irrefutables en las antiguas farmacopeas oficiales y en los miles de frascos de cristal ámbar que aún se conservan, etiquetados como tintura de árnica o tintura de valeriana. Eran la norma, no la excepción, pero este método representaba la autonomía total, una amenaza directa para la naciente industria farmacéutica que necesitaba vender productos patentados y de consumo recurrente. Descubrieron que no se podía patentar el romero, pero sí una molécula sintética, y para ello tuvieron que silenciar el conocimiento que te hacía libre. Nos convencieron de que el método más débil, la infusión, era el único válido, transformando un botiquín potente en poco más que aguachirri con sabor. Bienvenido al canal. Si este conocimiento resuena contigo, suscríbete, porque vamos a desenterrar la llave que abre la caja fuerte química de la naturaleza. En 1888, en un pequeño valle de los Alpes suizos, un hombre llamado August Keller, nacido en 1862, empezó a documentar algo que desafiaba toda lógica agrícola. Keller no era un científico de laboratorio con bata blanca. Era un agricultor, un hombre con las manos agrietadas por la tierra y la escarcha. Su laboratorio era un cobertizo de madera y su equipo, alambiques de cobre y frascos de boticario heredados de su abuelo. Él observaba que las infusiones que preparaba para su familia eran débiles, que su poder se desvanecía en un día. Se preguntó si la fuerza vital de la planta no estaba siendo ahogada en agua, en lugar de liberada. Fue entonces cuando recuperó la técnica de su abuelo, el uso del alcohol como disolvente, como la llave maestra que abría la celda de la planta y liberaba todo su tesoro químico. Pero Keller fue un paso más allá. Se preguntó si este extracto es un concentrado de vida para el hombre, ¿qué le haría a la propia planta? Y lo que descubrió fue tan potente que tuvo que ser silenciado. Sus experimentos, meticulosamente documentados en su diario y posteriormente en la solicitud de la patente CH 1891-B7, demuestran una anomalía biológica que la ciencia moderna consideraría imposible. Sus plantas de valeriana no eran arbustos, eran torres vegetales de 2 metros de altura. Las cabezas de manzanilla que cultivaba eran tan grandes como el puño de un leñador, y sus plantas de árnica producían el triple de flores que cualquier otra en la región. Él no usaba venenos ni fertilizantes sintéticos. Solo devolvía a la planta una versión ultraconcentrada de su propia esencia, una tintura que actuaba como un catalizador biológico. Sé lo que estás pensando. Plantas gigantes por arte de magia. Suena a un cuento de hadas, y lo sería si no fuera por los informes del Comité Agrícola de Berna de 1892 y las fotografías que acompañaron su solicitud de patente. Vemos a un Keller de rostro severo, de pie junto a sus creaciones, sosteniendo una vara de medir para que no hubiera duda. Las imágenes en blanco y negro muestran a un hombre de 1,75 m, empequeñecido por hojas de menta, que le llegan a la cintura. Estos documentos son la prueba irrefutable. Demuestran que un simple agricultor, con herramientas ancestrales, había descubierto cómo desbloquear el potencial genético completo de una planta, algo que las corporaciones hoy nos venden en sacos de productos químicos, a precios desorbitados. El método de Keller era demasiado simple, demasiado barato, demasiado poderoso. Representaba la autonomía total. Con un solo proceso podías crear el botiquín más potente que jamás hayas tenido. Y al mismo tiempo, un bioestimulante que podría duplicar la cosecha de tu huerto. Era una doble liberación. Te liberaba de la farmacia y del supermercado, y por eso su conocimiento se convirtió en una amenaza.
Su patente fue enterrada bajo una luz de burocracia y su trabajo fue calificado de folclore rural no científico por los mismos intereses que, solo una década después, empezarían a patentar los primeros fertilizantes químicos y los primeros fármacos sintéticos. No fue un accidente, fue una supresión deliberada, porque la autonomía no genera beneficios recurrentes. La dependencia, sí. Para entender lo que hizo Keller, debemos olvidar la biología que nos enseñaron en la escuela y recordar la física que deliberadamente enterraron. No hay magia, hay electricidad. Entre el suelo que pisas y el cielo sobre tu cabeza existe una tensión eléctrica constante, un fenómeno real y medible conocido como gradiente de potencial atmosférico. La Tierra tiene una carga eléctrica negativa y la ionosfera, a kilómetros de altura, una carga positiva. Esto crea un campo eléctrico permanente en el aire que respiramos, una diferencia de potencial de unos 100 voltios por cada metro de altura. Vivimos dentro de una pila natural gigantesca, una fuente de energía libre y silenciada que nos rodea a cada instante. Y la planta, amigo mío, es la máquina perfecta diseñada para aprovecharla. La planta es una antena de carne y hueso. Sus raíces, hundidas en la tierra, actúan como una toma de tierra, conectadas al polo negativo. Su tallo y sus hojas, que se alzan hacia el cielo, actúan como un terminal positivo, recogiendo los iones del aire. Este diferencial crea un flujo constante y sutil de energía que asciende por la savia. Un motor invisible que impulsa la fotosíntesis y el crecimiento. La mayoría de las plantas operan a un rendimiento mínimo, apenas usando una fracción de esta energía disponible. Y aquí es donde la genialidad de Keller y la supresión de su trabajo se vuelve crítica. Él entendió, sin la terminología moderna, que para desbloquear el potencial de la planta no había que añadirle más química, sino mejorar su capacidad para conducir la electricidad. Sus alambiques eran de cobre. Sus herramientas de poda eran de cobre. Y sus notas más secretas, las que nunca llegaron a la oficina de patentes, hablan de añadir a sus tinturas una cantidad infinitesimal de sulfato de cobre. El cobre es uno de los metales más conductores que existen. La tintura, al ser un extracto alcohólico, es una solución iónica, un electrolito perfecto. Al pulverizar esa tintura enriquecida con cobre sobre las hojas, Keller no estaba simplemente alimentando a la planta. Estaba barnizando la antena con un superconductor. Estaba convirtiendo cada hoja en un receptor de energía miles de veces más eficiente. Este aumento masivo en la conductividad eléctrica provoca en las células de la planta lo que la biología llama potenciales de acción. Es una cascada de señales eléctricas de célula a célula, una reacción de defensa y de alerta máxima. La planta interpreta esta sobrecarga de energía no como una amenaza, sino como una orden directa. Crece, produce, florece ahora. Es una liberación forzada de su potencial genético, un cortocircuito controlado que obliga a la maquinaria interna de la planta a funcionar al 100% de su capacidad. Esto es lo que vieron los inspectores de Berna. No eran plantas fertilizadas, eran plantas eléctricamente sobrealimentadas. Este conocimiento fue enterrado con una ferocidad absoluta porque representaba la amenaza definitiva al modelo de negocio de los venenos. ¿Por qué venderte sacos de nitratos y fosfatos cada temporada si con un simple preparado de cobre y alcohol puedes enseñar a tus plantas a alimentarse directamente de la electricidad invisible que nos rodea? Te liberaba para siempre. Y la liberación del pueblo nunca ha sido un buen negocio para quienes viven de su dependencia. Lo que Keller descubrió con sus plantas, esta sobrealimentación eléctrica, es solo la punta de un iceberg de conocimiento que fue deliberadamente hundido. Este principio de usar las leyes olvidadas de la física y la biología para lograr una autonomía total no era exclusivo de la agricultura. Era una filosofía de vida, una forma de entender el mundo que te hacía inmune a los sistemas de dependencia.
La supresión del trabajo de Keller no fue un caso aislado, fue parte de una campaña sistemática para borrar cualquier conocimiento que te permitiera vivir sin ellos. Piensa en esto, el método para crear un suelo que se fertiliza a sí mismo, año tras año, sin comprar un solo saco de veneno. La técnica para conservar cosechas durante un invierno entero en una simple despensa, sin necesidad de un congelador que consume electricidad y te ata a la red. El secreto para multiplicar tus propias semillas, haciéndolas más fuertes con cada generación, rompiendo para siempre el yugo de las semillas patentadas que te obligan a comprar cada primavera. Cada una de estas técnicas era una cadena rota. Cada uno de estos conocimientos era un acto de liberación, y por eso fueron enterrados con la misma ferocidad que los descubrimientos de Keller. Durante años he estado viajando, desenterrando viejos manuales de agrónomos de los años 30, traduciendo diarios de boticarios olvidados y recuperando las conversaciones con los últimos ancianos que aún recuerdan cómo se hacían las cosas antes de que la industria lo comprara y lo corrompiera todo. He reunido más de 10 de estos métodos silenciados, protocolos paso a paso que te liberan no solo de la farmacia y del supermercado, sino también de la tienda de productos agrícolas. Son las llaves maestras que abren las puertas de la verdadera soberanía. Si sientes que este es tu camino, si quieres tener acceso a todo el arsenal de la autonomía que nos fue arrebatado, he compilado todo este conocimiento en una guía completa. Está en el primer enlace de la descripción. Pero no te vayas todavía. Quédate conmigo, porque la historia de Keller tiene una última pieza. La más importante, el secreto final que explica por qué este conocimiento es tan peligroso para ellos y tan poderoso para nosotros. Debemos entender cómo aplicar este principio no solo en el huerto, sino dentro de nuestro propio cuerpo. Porque la misma electricidad que sobrealimenta una planta es la que regula nuestra propia salud. Y la herramienta para controlarla ha estado delante de nuestras narices todo este tiempo, disfrazada de simple remedio de la abuela. Para entender la escala de esta supresión, debemos retroceder a principios del siglo XX, al momento exacto en que la ciencia fue secuestrada por el beneficio. Justo cuando Keller perfeccionaba su método, dos químicos alemanes, Fritz Haber y Karl Bosch, patentaron un proceso para sintetizar amoníaco a partir del aire. Vemos imágenes en blanco y negro de las primeras fábricas, gigantes de acero y humo que prometían pan del aire. Pero lo que nos vendieron como una salvación de la hambruna era en realidad el nacimiento de la esclavitud química. Antes de esto, la fertilidad del suelo dependía del conocimiento, de la rotación de cultivos, del compostaje. Después pasó a depender de un saco. La producción de fertilizantes nitrogenados explotó, pasando de unos pocos miles de toneladas antes de la Primera Guerra Mundial a más de 180 millones de toneladas hoy en día. Un mercado de miles de millones de euros construido sobre una sola idea. El modelo de suscripción. El método de Keller, como toda la sabiduría ancestral, es una solución definitiva. Te enseña a crear tu propio bioestimulante con recursos que ya tienes, liberándote del ciclo de compra para siempre. Es un conocimiento, no un producto. La industria química, sin embargo, no vende conocimiento, vende dependencia. Su modelo de negocio es idéntico al de un traficante de drogas. La primera dosis, el primer saco de NPK, te da una cosecha espectacular. Pero ese chute químico destruye la microbiología del suelo, la fábrica invisible que lo alimenta de forma natural. Al año siguiente, el suelo está más débil, adicto, y necesita una dosis mayor para producir lo mismo. Te han encerrado en un contrato de por vida, una suscripción anual al veneno. Para que este modelo triunfara, tuvieron que librar una guerra silenciosa contra la autonomía. El trabajo de Keller y de otros como él no fue debatido científicamente. Fue ridiculizado. Fue etiquetado como folclore, alquimia de campesinos,
o el término moderno que usan para silenciar cualquier cosa que amenace sus beneficios: pseudociencia. Las universidades agrícolas, financiadas por estas mismas corporaciones, borraron estos conocimientos de sus libros de texto. Formaron a generaciones enteras de agrónomos para que creyeran que la única forma de cultivar era abriendo un saco de productos químicos. No fue un accidente, fue una estrategia de mercado. Enterraron un conocimiento que te hacía libre para venderte una dependencia que los hacía ricos. No te vendieron un fertilizante, te vendieron una cadena. Y nos convencieron de que el ruido de esa cadena arrastrándose era el sonido del progreso. Durante un siglo, la historia de August Keller fue relegada al cajón del folclore. Una anécdota curiosa de un campesino excéntrico con plantas imposibles. La ciencia oficial, la que escribe los libros de texto y recibe las subvenciones de las corporaciones, se aseguró de que permaneciera allí, etiquetada como un disparate pseudocientífico. Porque mientras estuviera enterrada bajo el ridículo, su modelo de negocio basado en el veneno estaba a salvo. Pero el tiempo, como la tierra, siempre acaba desenterrando la verdad. Avancemos rápido hasta nuestros días, lejos de los Alpes suizos, a los laboratorios de la Academia China de Ciencias Agrícolas. En los últimos años, enfrentados a suelos degradados por décadas de abuso químico y a la necesidad de alimentar a una población masiva, sus científicos empezaron a investigar métodos prohibidos en Occidente, y lo que encontraron, en un estudio masivo que la prensa agrícola corporativa ha silenciado con un celo sospechoso, confirma punto por punto lo que Keller escribió en su diario con tinta y pluma en 1891. Ya no vemos a un agricultor con bigote posando junto a una planta gigante. Vemos imágenes por satélite que muestran campos de un verde más intenso. Vemos gráficos en pantallas de ordenador que muestran picos de actividad clorofílica. La tecnología ha cambiado, pero el principio es exactamente el mismo. Los científicos chinos no lo llaman una tintura enriquecida. Lo llaman un bioestimulante basado en nanopartículas de cobre. Pero es el mismo principio, una solución líquida que, al ser pulverizada sobre las hojas, aumenta drásticamente la conductividad eléctrica de la planta. Es barnizar la antena con un superconductor. Los resultados, publicados en revistas que la gran industria intenta ignorar, son demoledores. En un experimento que abarcó más de 200,000 hectáreas de cultivos de arroz y trigo, la aplicación de esta solución eléctrica produjo una reducción media del 75% en el uso de fungicidas y pesticidas. La planta, eléctricamente sobrealimentada, se vuelve tan robusta que es capaz de defenderse por sí misma de las plagas. Pero eso no es todo. Registraron un aumento del rendimiento de las cosechas de hasta el 30%, utilizando menos fertilizantes químicos, menos veneno, más comida, exactamente lo que Keller demostró hace más de un siglo. La ciencia oficial, con toda su tecnología, solo ha conseguido crear una versión infinitamente más cara y compleja de lo que un agricultor suizo descubrió con un alambique de cobre y sentido común. Este conocimiento fue enterrado no porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Una sola aplicación de esta solución al inicio del ciclo de crecimiento puede proteger a la planta y potenciarla durante toda la temporada. Compara eso con el modelo de negocio del veneno, que te exige comprar y aplicar sus productos una y otra vez, debilitando tu suelo y encerrándote en un ciclo de dependencia. No están descubriendo nada nuevo, están admitiendo, 100 años tarde y en voz baja, que el campesino tenía razón. Y esa admisión es la grieta por la que toda la verdad está empezando a filtrarse. De acuerdo, la teoría ha sido desenterrada. Ahora viene la práctica, el acto de liberación final. Olvida por un momento la tintura de Keller. Ese era su método, nacido de su tiempo y sus herramientas. El principio, la sobrealimentación eléctrica, es lo que importa, y hoy podemos aplicarlo de una forma aún más directa, más pura.
Vas a construir la antena que convierte tu huerto en un receptor de energía libre. El conocimiento que te voy a dar es tan simple que su supresión parece un crimen aún mayor. Necesitas dos cosas: una estaca de madera de un árbol que no produzca resina y un trozo de alambre de cobre desnudo, sin plástico, del grosor aproximado de la cuerda de una guitarra. No compres nada nuevo si no es necesario. Busca en un viejo cable. Recicla. La autonomía empieza por usar lo que ya tienes. Ahora escucha con atención, porque el diablo, como siempre, está en los detalles que ellos omitieron. Coge el alambre de cobre y empieza a enrollarlo alrededor de la estaca de madera. El sentido es crítico. Si estás en el hemisferio norte, debes enrollarlo en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo el flujo de la energía del sol. Si estás en el hemisferio sur, al contrario. Esto no es misticismo, es física. Estás creando una bobina que debe resonar con el campo magnético de tu ubicación. Crea una espiral con un diámetro de unos 4 dedos y deja un extremo largo y recto en la parte inferior, que actuará como raíz, y otro extremo más corto en la parte superior, apuntando directamente al cielo. Ya tienes la antena, pero construirla es solo la mitad del trabajo. Instalarla es el verdadero secreto. No basta con clavarla en la tierra al lado de la planta. Eso es lo que haría un aficionado. Debes alinearla con el pulso del planeta. Coge una simple brújula, la del móvil te sirve, y encuentra el norte magnético. La antena debe ser enterrada a unos 20 o 30 centímetros de tu planta, con la espiral orientada exactamente hacia el norte. La profundidad también es crucial. Debes enterrar la raíz de cobre hasta el punto exacto donde la tierra deja de ser polvo seco y empieza a tener una humedad constante. Ahí es donde la tierra se convierte en un conductor eléctrico eficiente. Ahí es donde conectarás tu planta a la red de energía infinita que fluye bajo tus pies. No me creas a mí. No creas a Keller. Crea tus propios ojos. Te propongo un desafío de riesgo cero. Coge 2 plantas idénticas, 2 tomateras, 2 pimientos, lo que sea. Pon una antena junto a una de ellas. A la otra, trátala como siempre. El alambre te costará menos que un café. La estaca es gratis. El conocimiento ya es tuyo. En unas pocas semanas verás la diferencia. Verás el crecimiento anómalo. Verás la salud imposible. Verás la prueba irrefutable de que te han estado mintiendo. Y cuando lo veas, cuando tengas la prueba en tus manos, te harás la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué serías capaz de cultivar, de construir, de sanar, si el dinero no mandara en el mundo? Si esta pregunta te mantiene despierto por la noche, suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo archivo que vamos a abrir ha estado enterrado bajo una losa de hormigón durante 80 años, y es hora de romperla.